Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con cuántas maravillas nos enriquece la Iglesia en las lecturas de cada día, pero hoy a mí me parece especial. Hay un contraste espectacular entre los dos textos de la primera lectura y el Evangelio. Además, el Salmo nos sirve como de bisagra, nos da una clave para entender un aspecto fundamental que quizás conoces de memoria, pero del que nos olvidamos muchas veces, que es Dios quien hace todo en nuestras vidas, quien hace todo lo bueno, que como decía Santa Teresita del Niño Jesús, todo es gracia. La primera lectura es uno de esos textos que a mí más me sorprenden del Antiguo Testamento. Empieza con una derrota de los israelitas a manos de los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4.000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor, para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo a por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines. Los dos hijos de Eli, Jofní y Fineés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. ¡Qué escena más épica! Tenían el arca de la alianza que les había acompañado en sus grandes victorias en la conquista de la tierra prometida. Con el arca de la alianza se sentían invencibles, como cuando nosotros nos ponemos una meta, vencer un vicio o un defecto, esos propósitos de año nuevo, ¿no? ¿Dónde habrán quedado? Y nos lanzamos a planificar, a trabajar. Nos bajamos una aplicación, nos ponemos el despertador, vamos andando por el pasillo del gimnasio como si lleváramos puesto el traje de Iron Man y nos enfrentamos a nuestros defectos como si nos hubiéramos tomado la pócima mágica de Panoramix. Nos vemos invencibles, convencidos de que Dios está con nosotros. Pero, ¿es verdaderamente así? Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, y muertos de miedo decían: «Ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sed hombres y no seréis esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombres y al ataque». De este planteamiento de la batalla uno diría que los israelitas van a arrasar con los filisteos que están muertos de miedo, pero el resultado es muy distinto de lo que cabía esperar. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30.000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Eli, Jofní y Fineés, murieron. Las palabras del Salmo parecen describir a la perfección el sentimiento de los israelitas. Dice: «Ahora nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión?» ¿Qué pasa aquí?, podríamos preguntarnos. ¿Qué me quieres decir, Señor, con esta derrota de los israelitas y cómo me veo yo así tantas veces en mis propias derrotas? Entre lo mucho que podemos aprender, podemos ver aquí que los israelitas buscaron la victoria sin buscar a Dios, sin darle prioridad ni dejarle que tomara la iniciativa. Tomaron ellos la iniciativa, pero sin preguntar a Dios.
sin preguntarle qué quería o cómo quería alcanzar la victoria. Se habían olvidado de que es Dios quien salva, que es Dios quien vence por nosotros. En lugar de esto, tomaron el arca de la alianza como quien toma un amuleto que le hace inmortal y le da la victoria. San Pablo considera la codicia el origen de todos los males, y la derrota llega no solo por la mano de los filisteos, sino sobre todo por el deseo de los israelitas de controlar por sí solos el poder de Dios a través de su arca de la alianza. ¡Qué contraste con el leproso que contemplamos en el Evangelio! En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Dice San Jerónimo que, en sentido místico, nuestra lepra es el pecado del primer hombre en quien empezó cuando deseó los reinos del mundo, porque la raíz de todos los males es la codicia, siendo un ejemplo de ellos Giezi. Si recuerdas, Giezi es el siervo de Eliseo que en el momento en que su señor rechaza los regalos que Naamán el sirio le quiere dar por ser curado de la lepra, Giezi quiere apropiárselos para él y se ve al final cubierto de lepra por haberse dejado dominar por la avaricia. Por contraste, este leproso que contemplamos en el Evangelio ha sabido acercarse al Señor con humildad. Se acerca de rodillas, como nosotros, Señor, cuando nos acercamos a ti a rezar. Manifestamos así de rodillas lo que somos, una criatura que depende totalmente de su Señor para todo lo bueno que puede recibir. El leproso reconoce a Jesús como su Señor, ya que dice: «Si quieres, puedes limpiarme». No si intercedes por mí o si rezas a Dios. No, tiene fe en que Jesús es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios vivo y que tiene poder sobre esa enfermedad suya mortal. Jesús, sintiendo lástima, sigue el Evangelio, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Señor, yo quisiera que me curaras de toda avaricia de ser yo el que controle mi vida, especialmente cuando me crea capaz de conseguir la victoria con mis propias fuerzas, de librarme de la lepra del pecado por mis propios medios. A veces puede ocurrir que luchamos mucho por librarnos del enemigo del pecado, por corregir un defecto de nuestro carácter, o lo que sea, pero caemos de bruces porque quizás no es eso lo que nos pide el Señor, o quizás no de esa manera. Si lográramos la victoria por nuestros propios medios, podríamos caer en un pecado incluso más difícil de corregir, la soberbia de pensar que nos bastamos a nosotros mismos, de creernos nosotros con el poder de Dios. Por eso, qué importante, después de una derrota, pensar: Señor, si era eso lo que tú me pedías, porque si no, está claro que no tengo la gracia para vencer. Que quizá lo primero que quiere Dios de mí es aceptar mis miserias, aceptarme con humildad y tener paciencia en la lucha. Luego, si es Dios quien hace todo lo bueno que hay en mi vida, si suya es la victoria, ¿qué me toca a mí hacer? Saber que estamos luchando las batallas de Dios, que es Dios quien va a conquistar la tierra prometida, el que nos va a salvar de la lacra del pecado, y que lo nuestro es la oración humilde, escuchar y ser fieles a las mociones del Espíritu Santo, darle a Él la iniciativa. Si quieres haré esto, si quieres haré lo otro, porque lo que yo quiero, Jesús, es hacer tu voluntad. Y entonces dejarse hacer por Él, dejarnos tocar por Jesús, especialmente en la Eucaristía, dejarnos curar de nuestra suficiencia y de nuestros pecados. Es entonces cuando experimentamos el poder salvador de Dios, que nos da una fuerza muy superior a la de nuestros enemigos, que solo Él es nuestra única esperanza, el que nos salva, el que nos limpia, que el Espíritu Santo nos orientará en nuestras luchas para alcanzar la victoria por esa obediencia humilde a sus mociones, y que es Él el único que puede darnos la felicidad, la paz, la respuesta adecuada a nuestros deseos más profundos. Qué alegría, Jesús, experimentar entonces como la Virgen que has hecho cosas grandes en mí, tú que eres todopoderoso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.